Literatura cubana. Estudio de la novela El tiempo inagotado de Irene Marquina por la escritora Josefina Leiva. Datos biográficos de Josefina Leiva. Es graduada de la Universidad de La Habana de licenciatura en Lengua y Literatura Francesa. Cursó 2 años del doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana. En Cuba ha trabajado como profesora de lengua francesa y literatura en la Universidad de La Habana y en el Instituto Superior Pedagógico por 14 años en ambas casas de estudio. Ha laborado como traductora de francés a español en varias instituciones. Se ha desempeñado como profesora de español y francés en Caracas, Venezuela. Además, fue periodista en la cadena Capriles de Caracas del 1983 al 1984. Estudió 2 semestres adicionales avanzados del idioma inglés en el Miami-Dade College. Ha publicado 14 libros de su autoría, entre los que se encuentran Los Balseros de la Libertad, 1992, Operación Pedro Pan, 1993, El tiempo inagotado de Irene Marquina, 1994, El aullido de las muchedumbres, 1994, El poemario Imágenes de Cuba, 1995, Ruth, la que huyó de la Biblia, 1998, Las 7 estaciones de una búsqueda, 2000, Entre los rostros de Tailandia, 2004, Recuerdos de un exiliado, 2010, La dama de la libertad, 2012, La cena de los 13 comensales, 2012, El presidiario de la Tierra de Fuego, 2013, Los sonetos de Josefina Leiva, 2013, La canción prohibida de la doctora Fanny, 2013, entre otras. La obra de Leiva ha sido explicada en varias universidades como Hunter College, la Universidad de Nueva York, entre muchas otras. Su obra ha sido traducida al inglés. Actualmente reside en los Estados Unidos y continúa con su labor literaria. Datos sobre la literatura cubana del exilio. La literatura del exilio no es exclusiva de Cuba. Comparte una serie de características en común como una historia de desplazamientos colectivos, el mito de la patria, la enajenación sufrida en medio del país adoptivo, el anhelo del regreso y una identidad colectiva forjada en estrecho vínculo con la tierra natal. Los autores deciden desplazarse aunque el sentimiento de nostalgia y de soledad los haga sentir como sujetos en perpetua huida. A continuación les comparto 2 nombres de autores exiliados y sus nacionalidades para efectos de este trasfondo histórico. José Luis González nació en Santo Domingo, aunque se considera puertorriqueño. La autora que muestra sus inquietudes como exiliada es la escritora puertorriqueña Esmeralda Santiago, que reside en Estados Unidos. Aunque solo aludimos a 2 ejemplos, muchos son los autores que han escrito su sentir religioso, feminista, político y de mucha soledad desde el exilio. Ahora les comparto un resumen sobre la novela El tiempo inagotado de Irene Marquina, pero comienzo con un epígrafe y dice así, y cito: fuimos educadas para enamorarnos de un solo hombre en la vida, y como estamos formadas así, respondemos a ese modelo que nos inculcaron. Josefina Leiva. Esta novela describe la historia de un matrimonio formado entre una joven mujer, Irene, y un hombre de personalidad borderline,
llamado Federico. El concepto borderline alude al trastorno límite de una personalidad con una enfermedad mental que afecta gravemente la capacidad de una persona para controlar sus emociones. Esta pérdida de control puede aumentar la impulsividad, afectar cómo se siente un ser humano sobre sí mismo y repercutir negativamente en las relaciones con los demás. En este relato impera la sociedad patriarcal transportándonos desde finales de los años 30 hasta la década del 60. La autora presenta diversas conductas humanas a través del sufrimiento sentido por la protagonista Irene y cómo mediante la soledad ella logra liberarse en forma momentánea de los patrones sociales que regían en Cuba. Vamos a presentar breves datos sobre el arquetipo de la sombra. De acuerdo al psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, el modelo de la sombra muestra características inferiores, incivilizadas y animales del ser humano, reprimidas por el yo. La sombra es aquello que un individuo no tiene deseo alguno de ser, ya que implica clandestinidad y desconocimiento público. Además, esta imagen ejemplifica cómo un ser humano sigue a otro por todas partes. La definición antes planteada describe la conducta de la protagonista, Irene Marquina, al principio de la novela. Desde el comienzo se va revelando cómo este personaje carece de independencia económica, psicológica y profesional. La figura central, en cierta medida, representa a las mujeres de la primera mitad del siglo XX, en sus aspiraciones, deseos y desaciertos. Con el paso del tiempo, las constantes prohibiciones de Federico hacia Irene se expanden hacia el plano material. Por ejemplo, él se mostraba furioso si Irene utilizaba jabones finos que se compraban únicamente para la visita. Ella tenía que darse baños cotidianos con las cremas señaladas por él para el aseo diario, aunque dejara las manos secas y su piel áspera. Por medio del ejemplo antes textualizado, notamos el exagerado grado de poder que ejercía Federico del Campo sobre su esposa. Irene no podía decidir en su vida diaria sin antes tener la aprobación de Federico. Con estos hechos percibimos que el mundo de nuestra protagonista estaba repleto de ataduras. Cabe mencionar que Federico compartía con un grupo de amigos, pero lo más curioso de todo era que en estas reuniones no estaban permitidas la presencia de mujeres. De esta manera se evidencia que el protagonista podía cambiar su rutina diaria, ya que trabajaba y se distraía en la calle con una vida repleta de libertad. Por medio del arquetipo de la sombra, hemos visto que pese a ser un matrimonio que comparte el mismo techo, los ambientes en que viven y se desarrollan son totalmente opuestos. Irene está completamente sola, carente de libertad individual, de afecto y de amor. Su única compañía es el piano, y a través de la música expresa lo que no puede decir con palabras. Como hemos podido apreciar por medio de los ejemplos expuestos, Irene Marquina representa la imagen arquetípica de la sombra, entiéndase, la oscuridad. A través de la marginación a la que es sometida, se ensombrece y se opaca su personalidad. El personaje masculino muestra una especie de deleite enfermizo cuando postra a su compañera a sus pies. A continuación le comparto algunas referencias utilizadas para este tutorial. Aquí tenemos más referencias. Si les gustó el tutorial, dale like y comparte. Y si gusta, suscríbete. Hasta pronto.